Compañía del señor Cosme Damián Fernández. Así es tu nombre, ¿verdad? Así mismo, señor. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Desde ya, felicitaciones. Bueno, tengo acá una reseña de tu currículum. Desde muy chiquito te dedicaste al deporte. Cosme es un atleta que entrena diariamente en su lucha por ser el mejor. Es un atleta del triatlón, modalidad en que se destaca por competir en 3 disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carreras llanas. Así mismo. Así es. Y hace 14 años que estamos en este deporte y es muy duro porque en los 3 deportes tenés que ser casi perfecto. Y para los que no saben qué es el triatlón es un deporte de 3 modalidades que consiste en natación, ciclismo y corrida. Ya, perfecto. ¿Desde qué año exactamente te empezaste a dedicar a esto? Y prácticamente del 2000. Yo antes, como de repente a mucha gente le comento un poquito mi historia, ¿verdad? Sí. Quiero que lo hagas conmigo, quiero que me cuentes acá. Sí. No, y yo empecé, yo soy de una familia humilde, provengo de una familia que de repente no tiene los recursos para que, como te decía, que yo pueda practicar este deporte, porque este deporte, como vos sabes, es bien costoso, bien específico en todo lo que uno tiene que hacer. Es practicar natación, tener la plata para practicar en el natatorio, tener la plata para el instructor, después la bicicleta, que son muy caras, y también la parte de corrida, que siempre tenés que estar con la indumentaria adecuada. Ya, perfecto. Bueno, ¿y cómo te arreglas entonces te arreglabas y cómo te está yendo hasta ahora? Y la verdad es que hace 14 años estoy ejerciendo este deporte, que amo muchísimo, una pasión para mí. Y también yo siempre a la gente le digo que soy un atleta del pueblo, porque siempre me sacrifiqué, siempre di lo mejor de mí y me destaqué siempre por mi humildad. Porque la gente fue la que siempre me apoyaba, siempre yo ponía las ganas. De repente alguien me decía, te vas a ir a un viaje a competir y no sé, pero estoy entrenando, entonces de repente yo no tenía los medios y me decía, no, yo te pago, andate conmigo. De repente el papá de mi compañerito, cuando tenía 10 años, y después de 10 años tuve la gran bendición de Dios que me empezaron a apoyar. Uno de mis principales auspiciantes es la marca Ciclovía, con la empresa Chacomer, que me están proveyendo de las mejores bicicletas que hoy en día tengo. Incluso yo tenía mi bicicleta antes de que me patrocine Ciclovía. Y que me había comprado el ministro de Deporte, la marca Scott. El ministro de aquel tiempo. De aquel tiempo, el señor Richard. Richard, ya, perfecto. Bueno, muy bien. Háblame de tu familia, papá, mamá, hermanos. Y yo vivo con mi mamá es madre soltera, y con un hermanito de 15 años. Solo los 3 somos una familia. ¿Dónde viven? Vivimos en Fernando de la Mora. Vos, aparte de dedicarte a esto, por supuesto que es tu sueño, lo estás logrando, y por supuesto es lo que te gusta y perseveras, y te felicito. ¿Tenés un trabajo? Sí, yo estoy trabajando en Ciclovía. ¿Trabajas en la misma empresa? Trabajo en la misma empresa y ellos me apoyan 100%, y siempre estoy muy agradecido. También ahora me está patrocinando la marca Herbalife, con el señor Oscar Jiménez. Y otras empresas privadas como Xrenta, la señora Francisca Santa Cruz. Ya, perfecto. Bueno, ¿y tuviste oportunidad de hacer alguna participación fuera del país? Sí, en noviembre estuve en Trujillo, en Perú, en mayo estuve en Venezuela, después tuve varias competencias internacionales en Colombia, Perú, Chile, buenísimo. Ecuador. De hecho, por supuesto, esto en otros países es bastante apoyado, ¿no? Sí, así mismo, y de repente nuestros resultados no son lo que queremos que sea, pero también uno tiene que ser consciente que se va con alguien que está ganando $7,000, $8,000 por mes y vive de eso, y están años entrenando para eso. O sea que es de repente ir a querer ganarle a una muralla, ¿entendés? Algo sólido que tiene años de trayectoria y años de preparación. Y también
en este deporte es muy importante destacar el apoyo siempre de mis seres queridos, el apoyo de mi familia. Por sobre todas las cosas, y también tenés algo muy a favor, ¿verdad? Que sos perseverante, por supuesto luchás por lo que querés, porque de repente, bueno, es muy fácil decir cuando uno quiere alcanzar algo, pero bueno, pero caramba, ¿cómo yo voy a hacer? En nuestro país es bastante más apoyado, yo no tengo medios, ¿verdad? Y eso hace que uno decaiga. Vos justamente por el contrario te esforzás y por supuesto, y por eso tenés justamente el apoyo, ¿verdad? De Así esas mismo. marcas y empresas que me estás diciendo. Así mismo, y también de que muchas veces me causa gracia al contar mi historia, porque hay muchos jóvenes hoy en día que de repente sueña, pero su sueño no ve reflejado en la realidad, o sea que ve muy lejano. Sí. Y yo le aliento a los jóvenes que no sean así. Yo también soñé, pero yo me moví por mi sueño y logré mi sueño. Y estoy para rato, como le digo a mucha gente. Yo antes vendía empanadas, sándwich en la calle, vendía ensalada de fruta y trabajé mucho desde muy chico y siempre apoyándole a mi mamá, y no siempre agarré y me quedé con los brazos cruzados para todo de arriba, que así mismo facilite. Ahora, ¿por qué específicamente este deporte, sabiendo justamente que tiene poco apoyo y que obviamente las prácticas son muy costosas? Lo que pasa es que yo vivía a 3 cuadras de una pileta y yo entrenaba en esa pileta y yo limpiaba los baños, barría la vereda, tiraba la basura y de esa forma yo pagaba mi natación. Claro, buenísimo. Y después, como te digo, la pileta donde yo practico, los dueños, los propietarios se dedican a hacer triatlón. Entonces de ahí fue donde yo así me gustó ese deporte y seguí luchando por mejorar. Estamos compartiendo algunas imágenes, incluso ahí reciente vi posar con Benjamin Hawking, por ejemplo, ¿verdad? Que es un grande también de la natación en nuestro país. Qué bueno, te felicito, che. Bueno, ¿y cuántos años tenés actualmente? 24. Sos una criatura y tenés justamente todo por delante, ¿verdad? Sí. Buenísimo, ¿eh? Esto no te permite seguir una carrera, no estás estudiando nada. No, lastimosamente no estoy estudiando nada, pero no con eso quiere decir que no voy a estudiar. Claro. Lo que pasa es que cuando vos querés ser un deportista profesional o intentar ser profesional, lleva muchas horas de entrenamiento y de repente el trabajo, el entrenamiento y el estudio es imposible. Es difícil, claro, no ahí de repente si el Estado se pone las pilas y nos empiezan a ayudar, bueno, sería nuestro trabajo, nuestro entrenamiento y el estudio. Específicamente, disculpa que te interrumpa, quiero optimizar nomás el tiempo, porque me parece muy amena la charla contigo y por supuesto las cosas quiero sacarle el jugo. Tu opinión quiero saber específicamente en la natación. Estamos muy mal, ¿verdad? No hay una pileta olímpica donde pueden entrenar ustedes, no hay apoyo publicitariamente también, ¿verdad? La verdad que sí, ahora mismo está la pileta del Banco Central que estuve leyendo que ya se está por habilitar, sí. También tenemos la pileta de la Fuerza Armada, pero recién ahora, ¿entendés? Y cosa que otros países hace años ya tenían, ¿entendés? Nosotros de repente a partir de este año vamos a empezar a progresar con el tema del desarrollo. ¿Ya tuviste alguna oportunidad de conversar con el mismísimo ministro de Deportes? La verdad que con el nuevo ministro no tuve. Pero ojalá que tenga la oportunidad y podamos hablar. Y yo no solamente quiero hablar por mí, sino que de cientos de deportistas que sufren lo mismo que yo. Y hay deportes que no son tan promocionados justamente y que no tienen menos apoyo, ¿verdad? Así mismo. Se me está ocurriendo nomás hablar con Lourdes y con Gladys, invitarlo a Alberto Peche un día en el programa, invitemos a él el referente de otros deportes, repito, que no solamente el fútbol, hay muchos deportes que están ahí, por supuesto deseoso, el básquet tampoco no es tan promocionado tampoco acá en el país. Yo te digo algo, Julio, acá hay demasiado talento. Totalmente, en Paraguay hay muchísimo talento, pero ¿qué pasa? Todos se enfocan al fútbol y lastimosamente no todos van a ser futbolistas. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa en otros países? Sí. Desde pequeño, desde jardín, preescolar, los profesores de educación física mismo ya van viendo en qué va a ser bueno ese niño o niña. Claro. Entonces, cuando ya tienen una cierta edad, ya le enfocan totalmente a ese deporte y así se consiguen las medallas panamericanas, olímpicas, y eso es lo que falta, más trabajo en el proceso desde pequeña edad.
Desde pequeña, de corta edad. Bien, Cosme, te agradezco que hayas venido, para mí te felicito, justamente para mí es un lujo tener la oportunidad justamente de mostrarte acá al público, ¿verdad? Que sí, bueno, uno quiere, no hay barreras, no hay obstáculos, basta justamente en convencerse a sí mismo y por supuesto ahí desaparecen todos esos obstáculos. Te felicito, te aliento a que sigas, te prometo que muy breve vamos a estar volviéndote a llamar acá, pedir permiso a tu trabajo, que te permitan venir, vamos a tenerle sentado acá al mismo ministro de Deporte, vamos a tener otros colegas tuyos también, deportistas también, que de repente son muy anónimos, que no les ayuda, y deportes, principalmente aquellos deportes que no están promocionados aquí, y para charlar tomamos un café y bueno, ya lo puede ocurrir ahí, ¿sí? Claro que sí. Yo quiero pedirte un favor antes que te despidas, Sí. ya que me hablaste de todo, sos un maestro, ¿verdad? Exacto, méteme que siente acá la bicicleta, la siguiente. Ah, bueno, muy bien. A la vuelta del corte yo creo que no te reas ni la época te dice, pues ya viste mi video No, como estaba es que presentando, justamente estaba mirando eso y tengo un compañero que te puede hacer una ruedita especial para que pueda estar sin problemas, yo sin que nadie te veía, tape. don Julio está haciendo un buen trabajo y conmigo entró ahora ya me traen un triciclo. Bueno, está. No hay problema. A la vuelta mostrame. Hacemos la pausa. 11 con 49 minutos 13 la temperatura. Ya volvemos. Yeah, yeah.